Jueves, como todos los jueves, hoy tenemos el gusto y el privilegio de que nos acompañe nuestro gran amigo don Freddy Pot. ¿Cómo está usted, don Freddy? Muy bien, aquí, Pues, como siempre. como siempre, fíjate que hay algunas personas que creen que a nosotros, que somos opositores formales y no encubiertos Como, como opositores por oficio. por oficio, de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que hay mucha gente que dirá, esto se regocijan cuando le va mal al presidente. La verdad, hay que ser muy sencillo en la explicación. No podemos desearle mal a alguien cuya campaña siempre dijimos que estaba mal. O sea, si le deseáramos mal a alguien es que no le va a salir su proyecto como él lo planteaba, porque desde el principio sabíamos que estaba mal. Aquí la idea es, pues, que al menos esperábamos que corrigiese en algunos temas, ya con el poder en absoluto que tiene, ¿no? Pero hoy desgraciadamente las cosas están mal, le siguen saliendo mal y por lo que vemos van a empeorar. Y fíjese usted que, a propósito de ese tema, se habrá usted enterado del escándalo del señor Romo, que prácticamente ha pulverizado el 42% del agua en Yucatán, que el señor, ¿se acuerda usted ¿te acuerdas, Fred, del escándalo que se hizo de aquella planta que iba a criar cochinos aquí en una zona de cenotes y que toda la ajá, y que la gente salió a protestar porque ellos han encontrado cómo darle la vuelta a la miseria en la que han vivido, usando los cenotes como un atractivo turístico. Además es un patrimonio. Y es un patrimonio, además es algo que no hay muchos lugares en el mundo donde encontremos cuevas con agua, ¿no? O sea, Pero no solo se problema de las cuevas. El problema es que aquí tenemos justamente nuestros recursos acuíferos en esas partes de los cenotes. claro, Porque si los contaminamos, contaminamos todo. el manto freático. Exactamente. Entonces es un problema muy serio, no es un problema nada más de lo que aprovechan los habitantes de esos lugares, de esas comunidades, sino aquí el problema es de todos, ¿no? El servicio que nos da a todos. A todos, porque es un recurso, Y el 70% para toda la sociedad y además es un problema del medio ambiente. Claro. Que nos incumbe a todos. A todos. Y el 70% de la riqueza del agua la tenemos en el sureste. Prácticamente entre Chiapas, Tabasco, ajá, Yucatán, Campeche y Quintana Roo tenemos una gran riqueza acuífera. Y yo no creo que esto vaya a modificar gran cosa, pero una de las razones por las que se estaban oponiendo a la construcción del Tren Maya era precisamente por esto, que había, entre otras muchas cosas, ¿no? Era una de ellas. Pero pues vimos que no se opusieron a que rellenaran con lodo y con Xascap el cenote que estaba en las inmediaciones de lo que piensa o que está explotando el señor Romo. Me imagino yo que igual que pensaron lo mismo, pues nos aventamos el Tren Maya ahí sobre las cavernas y sobre los cenotes y pues que se desfonden. De todas maneras lo podemos tomar con piedras, ¿no? Y la buena noticia es que, al menos la buena noticia para los campechanos y los quintanarroenses es que no va a haber ya la construcción del Tren Maya en esa región porque los consideran un amparo, ¿no? Pero yo creo que solo para ellos, para todos los habitantes de la península, en virtud de que de cualquier forma nosotros no vivimos en una burbuja, claro, sino que estamos interrelacionados, todos los de la península, en cualquier proyecto que se plantea en cualquiera de los estados. Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque históricamente somos una región, estamos interrelacionados en todos los sentidos, económico, social, político y cultural. Entonces, yo creo que este es, pues, de consolidarse el dictamen del juez o no recuerdo cuál que juzgaba ese, del estado de Campeche. Ahorita de ser así, pues yo creo que este es una buena noticia. No, una buena noticia sí, de quienes estuvimos en contra, no por estar en contra del desarrollo, sino sabemos lo que iba a ocurrir, que
no solo el problema del agua, sino muchos otros elementos de la naturaleza La iban a fauna, ser la flora, degradados, sí. la fauna, la flora, inclusive el medio ambiente y además, sobre todo, la forma de vida de nosotros. Claro. Iban a cambiar diametralmente porque el, La digamos, invasión el de la tesoro de ese proyecto que planteó, Ajá. ya sabemos quién, Ajá. es precisamente la explotación de nuevos centros turísticos donde iban a explotar, desde luego, también a nuestra gente, ¿no? A la comunidad maya. Y vamos claro. a ir nosotros, como siempre hemos ido, de meseros, de albañiles, pues de ahí de criados. Al servicio de ellos. Criados, porque claro. no se puede decir de otra manera, al servicio de las grandes cadenas hoteleras, que ya se estaba frotando las manos Jiménez Pons para vendérselos, para ¿no? vender. Y bueno, esa es la historia verdadera, que no había tal desarrollo, no había un desarrollo que estuviera compatible con nuestra cultura. Claro. Y vamos a meternos en un problema tan serio como el que hoy vive Playa del Carmen y todo lo que han llamado la Riviera Maya, ¿no? El propio Cancún, donde hay un aumento de la criminalidad espantoso, en Playa del Carmen, en Tulum, en todas partes. Y pues esto también lo íbamos a tener que vivir en esos donde se había planteado hacer los desarrollos turísticos. Ahora, según lo que dice, te voy a leer lo que dice, lo que trae publicado el periódico El Financiero en su edición de ayer. Dice que la jueza primera del distrito del estado de Campeche dictó una nueva suspensión definitiva al proyecto del Tren Maya, en la que reitera su sentencia de la imposibilidad de realizar obras en Izpujil, capital de Calakmul, en el estado de Campeche. Recuerden ustedes que Izpujil, que la zona de Calakmul, es patrimonio de la humanidad, patrimonio intangible de no sé qué cosas, y luego patrimonio también por cuestiones ecológicas. Sí, y tiene tres definiciones. De la biosfera, es una reserva de la biosfera, tiene reserva arqueológica y tiene reserva por patrimonio de la humanidad. Tiene tres categorías. En la sentencia permite al gobierno aprender la concesión de más del 99% del trazo del proyecto ferroviario. Para Fonatur, la jueza dio luz verde al ferrocarril que se prevé cruce por las entidades de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Dice Fonatur que con la suspensión definitiva, la jueza de distrito reduce significativamente el alcance de su anterior suspensión provisional. La suspensión anterior afectaba a cualquier obra a los casi 1.500 kilómetros de la ruta. Ahora la jueza acotó la suspensión solo a obras nuevas en los límites geográficos de la comunidad de Izpujil. Como el Financiero publicó en días pasados, el Tribunal Colegiado de Circuito dio marcha atrás a la suspensión provisional concedida por la jueza en primera instancia, la cual impedía al gobierno iniciar la construcción del Tren Maya. Fonatur aclaró que continuará el diálogo con los 19 inconformes para resolver la problemática en dicho punto del sureste del país. Ese es a grandes rasgos lo que viene con el Tren Maya. Pero creo que de lo que estamos hablando aquí es la conservación de una de las razas milenarias, de las etnias milenarias, de los, dicho en términos castellanos, que mucha gente les molesta, somos aborígenes, somos nativos de estas tierras, y no hay nadie que tengan más derecho a estas tierras que las gentes que vivían aquí desde antes de la colonia. Y como bien nos va a explicar Freddy el día de hoy, el tema no es solamente cuidar, rescatar y proteger a la comunidad maya. El tema es enriquecernos todos. Claro. Porque en la medida que sepamos captar, reconocer, aceptar, estudiar y volver a entender lo que la cosmogonía maya pretendía o significaba, en esa medida vamos a ser mucho más ricos, mucho más capaces de saber quiénes realmente somos, Freddy. Pero además existen algunas cosas que nuestro público debe saber. Existen legislaciones internacionales en las cuales ha firmado el Estado mexicano. Claro. Por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece una serie de medidas para proteger el medio ambiente y proteger a las poblaciones indígenas. Y en este caso particular es necesario mencionar el concepto de territorio. El concepto de territorio es un concepto amplio en el que se considera
todo aquel espacio geográfico en el que hay una interrelación de las personas que viven históricamente en esos sitios. No tienen que ser propietario o ejidatario, como lo han querido, lo han querido manejar en el proyecto del Tren Maya, ¿no? Se han metido con los ejidatarios para resolver sus problemas de tenencia de la tierra, para que ellos puedan aplicar sus estrategias para el desarrollo de su proyecto. Sin embargo, el problema del territorio, ese concepto que está incluso considerado en la propia Constitución Política de los Estados Mexicanos, porque es un convenio internacional que firmó el Estado mexicano. Claro. No es solo un asunto de un convenio firmado, sino que, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, todos esos acuerdos internacionales forman parte de la Constitución. De la Constitución. Entonces, bueno, haciendo esa aclaración, el asunto del territorio es que a mí, lo que pasa en Calakmul, aunque yo viva aquí en Mérida, en la colonia Chichén Itzá, me afecta. Y yo, como maya, tengo derecho de reclamar que no se generen esas afecciones a ese territorio. Porque soy maya, yo vivo acá, no importa que yo no viva en Xpujil o yo no viva cerca del centro arqueológico de Calakmul, que no es lo mismo, está bastante distante, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que aclarar con nuestro público, que aquí ellos entraron a querer aprovechar la riqueza natural de esa región para poder generar esos proyectos. Inclusive yo recuerdo muy bien que entre las múltiples consideraciones que hicieron para vendernos la idea del Tren Maya, hay que llamar el truco Maya, porque se va a quedar en truco, así como la de Cacalchen o cualquiera de las haciendas enequeneras, ¿no? En eso va a quedar. ¿Por qué? Porque ya no se va a poder. Además, no tienen dinero. Es una locura. Ya viste lo que perdió Petróleos Mexicanos en el último año, sí, ¿no? Porque primero recordaremos que dijeron que el 90% de la inversión iba a ser privada. Y se hicieron ilusiones y hasta metieron a Trump y a su yerno. Pero eran nada más cosas de discurso. No tenían, ni siquiera tienen el proyecto. Todavía no lo tienen. No tienen el proyecto. Entonces... Digo, no hay todavía ni siquiera la primera fase, que es lo del impacto ambiental, el manifiesto de impacto ambiental, no lo tienen. No tienen nada. Entonces, la cuestión es que ahora cambian su discurso y dicen que más del 70% va a ser inversión del gobierno federal y el resto va a ser inversión privada. Vamos a redondear 70 y 30. Yo considero que según ellos, el tren, algunas veces dicen 150 mil millones, otra vez 139. Bueno, vamos a redondearlo en 150 mil millones, ¿no? De acuerdo a su cálculo. 150 mil millones. Sí, para el tren. Pero aparte, los desarrollos no están incluidos en esos presupuestos, otro tanto de dinero. Claro. Entonces, en el manejo de la propaganda para vendernos la idea, han planteado lo de las famosas fibras, donde quieren incluir a los ejidatarios como parte del negocio. Pero esa es una trampa, porque es de hecho una expropiación, porque una vez que ellos firmen el convenio, ellos ya no son dueños de esa tierra y pueden incluso quebrar el negocio y pierden todo. Entonces no están hablando con la verdad para que la gente pueda participar en ese proyecto. Ellos manejan mucho, dicen, no vendan ustedes su tierra, no vendan su tierra, ustedes van a ser parte del proyecto, ustedes van a entrar. Hay una figura jurídica que se llama fideicomisos de bienes raíces, esas fibras, que son los que se hacen, es capitalizar, bursatilizar la deuda. Entonces tú recibes financiamiento de las bolsas de valores, cuando ¿no? entren ellos a ese fideicomiso, ya perdieron realmente su propiedad. Ya nunca más la van a poder tener. Porque hay un administrador de la fibra. Efectivamente. Y si quiebra el negocio, pues perdieron todo. Entonces, yo creo que no están hablando con la verdad con la gente. Ese es otro de los problemas que tenemos que reclamar. Fíjate, el tren debe costar 150 mil millones de pesos, es lo que ellos dicen. Pero quién sabe cuánto al final, ¿no? Solamente en pérdidas, Petróleos Mexicanos registró 346.135 millones de pesos de pérdidas durante 2009. En el 2018, Petróleos Mexicanos había perdido 180.419 millones. Esto significa que para poder rescatar Petróleos Mexicanos como ellos pretenden hacerlo, que es la idea más obsoleta
en la actualidad, si la justificación es gasolina barata, nunca hemos tenido gasolina barata. Y si la que quieren es hacerla barata, no nos va a costar barata porque nuestro tipo de petróleo es muy pesado. Sale más barata Hay que comprar comprárselas. crudo. Entonces, hay que comprar crudo. Comprar crudo para hacer gasolina. gasolina. Entonces sale junto con pegado. ¿Estamos de acuerdo? El caso es que si este monto de dinero, que son redondeados, algo así como 520 y tantos mil millones de pesos, perdidos en 2 años, ¿de dónde van a sacar dinero? No pueden, o sea, todo lo que le han metido a Pemex durante el último año ha sido una pérdida. Claro. Se ha perdido el 90% de todo el ingreso, Como de todo eso. Y apostarle a una refinería que en términos tradicionales, toda la gente que sabe de esto te dice que va a tardar 8 años y que tiene que ser muchísimo más el dinero que se le invierta, es completamente irracional el argumento, Freddy. Sí, yo creo que no tienen dinero para aplicar. Me da la impresión que ellos ya encontraron su tablita de salvación con ese amparo. Con eso se van a justificar que ya no van a hacer esa parte del tren. A lo mejor hacen un pedacito por acá. ¿Quién sabe? Como no tenemos una información seria, no hay una información verificable, no hay una información porque no hay un proyecto. Técnica, no hay gente que, como alguien comentaba hace algunos días, es realmente muy lamentable que el del Fonatur es el que está encargado de un tren cuando no tiene que ver nada con el tren, porque eso tenía que ser funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Que está Claro. incluso establecido en la ley. Así es. Ese es el asunto. El problema no es que el señor o los señores cumplan con su campaña o con lo que sus promesas. Eso es otro asunto. Ellos tienen que cumplir con la ley que establece las funciones que tienen. Punto. Hay una ley que establece cuáles son las funciones de cada uno de los cargos que tienen, por ejemplo, el de Fonatur, el de Turismo, el de Comunicaciones y Transportes, y el del propio presidente Pero de la Freddy, República. ni siquiera ejecutan las leyes las básicas para operar programas. El Congreso ni siquiera ha sacado la regulación de los programas sociales. No hay nada que nos explique cómo deben operar los programas sociales en el presupuesto del año pasado. No hay ningún tipo de regulación, no hay una obligatoriedad del gobierno. Sí, porque se están conduciendo con sus promesas de campaña, que eso nada tiene que ver, además es ilegal. Ellos tienen que cumplir con la ley. Así es. Quieran o no, tienen que cumplir con la ley. Y si no la cumplen, pues la están violando. Así de sencillo. Todos, hasta el del Palacio, toditos. No, empezando por él, porque él es a ver, todos los demás son empleados de él, empleados de todos. Pero al que le dimos la responsabilidad de gobernar este país y de entregarnos cuentas es a él. Claro. Él pero que él es el que manda. Él tiene el derecho pero más él manda. Y la facultad de nombrar a los secretarios. Y los secretarios nos deben no solamente responder a él, sino también a nosotros. Claro. Pero al único que le tenemos que reclamar nosotros en lo personal los errores de los funcionarios es a él. Claro. Porque él es el que los elige. Efectivamente. No hay manera de que eso lo evite, ¿no? Bueno. Entonces, ante esa situación, yo digo que ese tren ya es, así como yo lo dije desde el principio del año 2018, o sea, del final del 2018, en diciembre, cuando hicieron su payasadita allá en Palenque, pues este es un tren fantasma, sencillamente. Nunca van a hacer nada. Y porque todo es nada más discurso, que sí que en abril van a abrir la licitación, pero ¿cuál licitación? ¿De qué? Claro. Si no tienen proyecto, ¿licitación de qué? En fin, pues y yo creo que tenemos que reflexionarlo y reforzar la decisión del juez en este caso y incluso... Y replicar las demandas. Incluso exigir que en los otros tramos donde van a construir, porque todavía falta ese que dicen de Valladolid a Cancún, hay una región importante de cenotes allá, claro. Hay una región importante de selva, sí. Hay una cantidad, incluso hay vestigios arqueológicos, muchos vestigios arqueológicos en esa zona, ¿no? Que es un patrimonio nuestro. El sureste es el único pulmón que queda en el norte de América, que tiene no las dimensiones que tiene la Amazonia, que la están destruyendo ahí por el señor Bolsonaro, que es también otro sujeto sin mucho criterio. Pero en el norte en América del Norte no hay un área tan grande, tan vasta, tan rica
y tan necesaria como la zona esta de Claro. nuestras selvas. Claro. Incluso yo creo que tendríamos que acudir a las instancias internacionales en última instancia, ¿no? Claro. Ahorita, porque tal parece que están hablando de 19 personas, pero puede ser una sola, eso no importa. Lo importante es que se tenga razón. Estos son los 19 líderes que dieron la cara por todos. Pero que lo importante es que tengan razón, porque además, ¿para qué metes 500,000 amparos? Con uno es suficiente, ¿no? Ya está, ya funcionó, Claro. ya lo estamos viendo. Pero entonces requieren del apoyo de la sociedad para que eso sea, digamos, contundente y además definitivo, ¿no? Claro. Y además hacerles ver que ellos están en un error. No pueden plantear ese tipo de proyectos cuando se va a destruir el medio ambiente. Entonces, yo creo que los datos están a la vista. En última instancia, habría que recurrir a las instancias internacionales para exigir el cumplimiento de la ley. Claro. Y que finalmente no se haga este tren de marras. Oye, Freddy, pero esto lo estamos viendo porque, digo, lo estamos hablando porque lo estamos viendo. Esto es algo tangible, es algo que aparece como una amenaza, que sabemos que de concretarse pues nos va a afectar, pero hay otras amenazas, hay otra guerra, hay otra actitud y acción de la sociedad, que esta no es del gobierno, es de la sociedad, de desaparecer nuestros orígenes, ¿no? Y ahí es donde me gustaría que ahorita platicáramos el tema de la lengua maya y del rescate de la cultura maya. Porque yo veo que hay mucha gente que sigue molesta por la conquista. La conquista pasó hace 500 años, o sea, y no hay nada más triste que seamos, que nos pase lo que dice la Biblia que le pasó a Sara, ¿no? Que se convierte en estatua de sal por ver hacia atrás. Creo que es algo que ya no podemos cambiar, creo que no es algo que podamos ni siquiera maldecir, porque han salido cosas buenas de esa mezcla, que fue muy agresiva, que todas las conquistas lo son, todas las invasiones lo son, pero lo que tenemos que hacer ahorita es ahora sí que de lo perdido, lo que aparezca, y lo que somos hoy es lo que tenemos que cuidar, y es lo que tenemos que rescatar, y es lo que tenemos que darle valor. Porque si bien es cierto que nos han mermado en mucho a la población original de este país y nos hemos mezclado unos con otros, la realidad es que hay comunidades como los rarámuris, como los chontales, y hay una serie de núcleos de población que todavía se conservan con sus tradiciones y con su forma original de ser. Han logrado rescatar eso y han tratado de preservarlo. Pero a nosotros, como nos está llegando toda la oleada del mundo, y que no es mala tampoco, pero no estamos poniendo atención a la desaparición del maya, por ejemplo. Hay un idioma, creo que en el centro del país, que lo hablan, creo que 7 familias, nada más. Ah, no, hay otros que lo hablan 3 personas en el norte. Sí, claro, en el norte del país, y creo que ese valor... Hay muchas lenguas que están en periodo de extinción. Exacto. Y saco a colación lo que comentábamos en la semana pasada, de que a mí me llama mucho la atención en un estudio de la ONU, cuando empiezan a hacer un estudio sobre el teléfono celular, que la única etnia tradicional fundadora de este planeta que sigue hablando por teléfono celular en su idioma original es mayas. Bueno, ahí la razón es porque somos todavía muchos. Claro. 1, 2, porque tenemos una fuerza cultural importante que nos ha permitido sobrevivir como tal, independientemente de la cantidad de recursos que se han implementado para invisibilizarnos. Claro. Y que nosotros no aparezcamos, y en algunos momentos graves la discriminación ha sido tremenda en contra nuestra, ¿no? Sin embargo, como pueblo existimos, es lo que no se ha entendido. En toda la península, ni siquiera en el estado de Yucatán, en toda la península, nosotros existimos como sociedad. Evidentemente no es la sociedad que desarrolló Chichén Itzá, ni Calakmul, ni Cachiná, ni Cobán, ni Tulum. Es otra sociedad, pero es una sociedad maya propia. Porque así nos han llamado, realmente quién sabe cómo nos llamábamos, ¿no? Pero bueno, somos una sociedad en toda la península que formó parte de la construcción de una gran civilización, que es la civilización maya, que
Tenemos que recordarle a nuestro auditorio que es desde aquí hasta Honduras, parte de Claro, Honduras. claro. No es nada más Yucatán, ni la península, Ni la península. el estado, menos el estado. Y que hay una teoría, un estudio de arqueólogos que decían que el centro, no porque sea el centro o la capital más grande o la capital del Imperio Maya, estaba en Xibalbá, que es el que Pues vendría es lo que siendo... han inventado como el inframundo, pero yo creo que eso es un concepto occidental, ¿no? Realmente, quién sabe qué significa Xibalbá. Ajá. Habría Pero que hablan analizarlo bien. del centro del mundo maya, estaría en Calakmul, en la zona esta de la frontera con Es Guatemala. muy difícil definir eso. Lo que pasa es que fueron Ajá. desarrollándose bueno, hasta como ahora lo establecen los especialistas, las ciudades-estado, ¿no? O sea, Exacto. los centros Ah. ceremoniales, a partir de, recordemos que la religión jugó un papel muy importante, entonces se fueron desarrollando en determinadas épocas, pero estamos hablando de varios miles de años. No, estamos no, hablando sí, sí. de un sexenio. De un sexenio. No. De miles de años que Esto se era fueron sí, creciendo, desarrollando de tal suerte evolucionando. que la civilización maya alcanza a fundar una familia lingüística de más de 28, entre 27 y 29 Ajá. idiomas. Ok. Imagínate, aún así se desarrolla la civilización en esa diversidad lingüística. Y la nuestra, la lengua nuestra, que tiene su origen, según los especialistas, en el año 1600 antes de Cristo, la que ahora hablamos en la Ajá. península, que se llama Mayatán. Sin embargo, se dice que la lengua más antigua de la familia mayense es de más de 3000 años antes de Cristo. Wow. Entonces, hay muchos elementos históricos que todavía no se explican. Por ejemplo, los Tenec, que son, ahora les llaman los huastecos, que viven en la Huasteca, más bien en la Potosina y la Hidalguense, Ajá. y un poco en la Veracruzana. En esa región, pues son bastantitos, son más de 500,000 los Tenec, Ajá. que son mayas, son una de las lenguas más antiguas de la familia mayense, ¿no? Entonces hay que tener esa visión clara de la situación y no quedarnos en la cuestión regionalista de que para todos los mayas son únicamente los que viven en los pueblos más amolados de Yucatán, ¿no? Así es. Esos son los mayas pobres son los mayas. No, los mayas somos muchos y el propio desarrollo y la dinámica social y económica nos ha situado en otros posicionamientos. Bueno, y volviendo al caso de la península, donde hay una particularidad, tenemos una sola lengua. Sí. No hay variantes, es una sola lengua a la que nosotros, los mayas, Ajá. le hemos llamado Mayatán. Okay. Así nos decidimos Mayatán. que se va a llamar nuestra lengua, Mayatán. Okay. Y esta lengua se habla, la hablan más de 800,000 personas en la península. 800,000. Sí. O sea que no son tan poquitos como pensábamos. No. Es la lengua más hablada de este país. Te voy a explicar por qué. Ajá. Porque el náhuatl registra como 1,300,000 hablantes, pero Okay. hay 23 variantes lingüísticas de náhuatl. Del náhuatl. Y cada variante lingüística es un idioma diferente. Distinto. Y no se entienden siempre uno con otro. Okay. Y en el caso de nosotros somos 800,000 que hablamos la misma lengua. Diferencias, pues muy poquitas. Tucha es lo mismo aquí en Yucatán, Sí, en sí, Quintana sí, Roo, sí. en Guatemala, en Chiapas. Bueno, no. En el área donde hablamos Mayatán. De la península de Yucatán. Sí, Ok. la península de Yucatán. Ok. Entonces, pero hay algunas variantes, como se dice el achiote en la zona oriente, que se dice kiwi, y en todo el resto se dice cochup, por Ajá. ejemplo. Pero eso son cosas que realmente no tienen importancia. Es como el ¿no? español, Claro. que hablamos que las palabras tienen acepciones diferentes dependiendo de qué Progreso y comunidad. nosotros, por ejemplo. Claro. ¿no? La zona costera tiene una forma particular de hablar el castellano y así los argentinos. Y bueno, pero eso es lo de menos. La familia lingüística Es la misma. Y en el caso de Exacto. nosotros, pues tenemos una variante que es la Mayatán, que hablamos muchos. Ahora, el náhuatl son 23. Entonces quiere decir que realmente no son muchos, son menos que nosotros. Okay. Nosotros somos la primera lengua. Ahora, tampoco es muy importante. Sea la primera o la segunda. Sí. Okay. El problema es que aquí no a nadie le hacen caso, ¿no? Ni a ellos ni a nosotros. Claro. Entonces no se han establecido de manera correcta los mecanismos para preservar este patrimonio intangible de la sociedad mexicana, en todo caso, ¿no? Es más impositiva la Secretaría de Educación Pública cuando te dice que tienes que aprender Inglés, forzosamente francés, cuando un idioma extranjero. En nuestra época en la prepa había que estudiar francés. Sí, claro.
a que te fuercen en la primaria o a que incluyan en el plan de estudios de la primaria las lenguas tradicionales de la zona donde esté la porque escuela. nunca se le había dado el justo valor. Esto se inicia cuando, hace algunos años, Ajá. se logra, pero eso después del 2000, después del 2000, se logra que se logra que se establezca la Ley General de Derechos Lingüísticos, ¿no? En este proyecto de desarrollo de esta ley, pues participó, hay que decirlo, y hay que dar sus méritos activamente nuestro gran amigo Ukip Espadas. Él era diputado federal en aquel tiempo. Entonces, y luego, pues, muchos de los proyectos en esta materia lingüística las ha impulsado el maestro Fidencio Briceño Chel, que fue uno de los traductores. Aquí está traducida la ley General de Derechos Lingüísticos en la maya. Caray. Sí, aquí está, Mayatán. Y el traductor es Fidencio Briceño Chel. Fidencio Briceño Chel. Entonces, yo creo que han habido muchos esfuerzos para trabajar eso, y finalmente el propio Fidencio Briceño Chel coordina la elaboración de esta norma de la lectoescritura de la lengua maya, y en esto tuve el privilegio de participar. Mayatán. Y tuve el privilegio de participar porque reunimos a personajes de distintos estratos y de distintas actividades de los 3 estados de la península. Participó gente de Yucatán, de Quintana Roo y de Campeche. Y eso es un trabajo que duró como 5 años, elaborar toda esa norma. Y eso hasta 2014 se concluye y se presenta públicamente en México, en las instalaciones de la SEP, cuando entonces era el secretario de Educación, el licenciado, el médico veterinario Raúl Godoy. Sí, yo me acuerdo, él estuvo presente en ese evento, y a mí me tocó estar. Y como anécdota quiero platicarte que no sé si es para lamentarme o para presumir, pero yo llegué al evento y no sabía qué situación tenía. Me sentaron en cualquier lado, al rato me llamaron, me pusieron en la primera fila, luego me llamaron, me subieron al estrado en la parte de atrás, y cuando me di cuenta estaba yo sentado nada más y nada menos que junto a Beto Borges. Y saliste con cartera del evento, me imagino. Sí, entonces ahí los pusieron, estaban todos los gobernadores de los 3 estados. Estaba Rolando, estaba el de Campeche, no recuerdo su nombre. Fernando Ortega. Mi paisano, no me acuerdo muy bien su nombre. Pero... Un gordito él. Sí. Fernando Ortega, ¿verdad? Y estaba el famosísimo Beto Borges. Incluso yo recuerdo que me pidió que lo ayudara a escribir unas frases en maya para que él lo dijera en su discurso, y ya se las escribí. Entonces, bueno. Hace 6 años de eso. Se presenta esta norma y hasta hoy no ha tenido una utilidad adecuada porque pues no se ha implementado. Por eso es realmente muy importante pues en cierto modo, independientemente de las limitaciones, pero la reforma que acaban de aprobar los diputados en materia de la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua maya es realmente un aliciente para que podamos nosotros preservar nuestra lengua, desarrollarla, fortalecerla, que ese es el problema. Hay muchos problemas, ¿no? Algo no nos da tiempo de hablar de todo, porque realmente es un asunto complejo. ¿Por qué es complejo? Primero, por toda la historia que hemos tenido en materia de como pueblo, cómo se nos ha visto, cómo se nos ha tratado, cómo se nos trata actualmente. Así es. Y en el otro lado, el asunto de la enseñanza, de la educación, que cuando se implementa la educación pues a principios del siglo antepasado, del siglo, no, pasado creo, ¿no? Sí. El siglo pasado, se privilegia, más bien que se privilegia, se impone el uso del castellano. Claro. Y entonces muchos dicen, es que a los mayas les da vergüenza enseñar a sus hijos de lengua. No es cierto. No es cierto. No es que nos dé vergüenza, simplemente si no tiene utilidad práctica. O sea, ¿cómo? Porque se convierte en una lengua de uso particular, de uso doméstico. O sea, solo cuando llegas y ves a tu abuelita que habla maya, hables con ella, conversas y luego te vas. Porque cuando llegas al trabajo tienes que hablar necesariamente en español, y además si no hablas español no te dan la chamba, ¿no? Para empezar. No, para empezar. Entonces, y además no te viste. Viste hablar maya. Y además, nos han
pues Estigmatizado. está estigmatizado, y además nos han discriminado por el hecho de ser maya, y la forma de identificar es si hablas la lengua, ¿no? No, pero además, En los además si eres café, si eres café Sí. y hablas maya, Tú no tienes nada ya te jodiste, compañero. tú no tienes nada que presumir. No, nada. Fíjate que yo de niño en la primaria, yo estudié la primaria en una escuela en la Ciudad de México que se llama Estatuto Jurídico, Ajá. ahí en la zona de Coyoacán. Y obviamente, como te podrás imaginar, no sé si se note mucho, yo era el más oscuro de la escuela, el más morenito de la escuela. Entonces, desde que entré, pues ya te imaginarás que era yo la botana de todos. Y dije yo, bueno, en algún momento el instinto de supervivencia me hizo reaccionar y me dijo, si me molesto cada vez que me tratan de esta manera, lo que voy a hacer es replicar más el Claro. castigo. Entonces lo que hice fue que antes de que se burlaran de mí, me burlaba yo mismo de mí, y ya todo el mundo lo tomaba como algo natural, y como veían que no me enojaba, que no me molestaba, hasta el día de hoy, bueno, tú lo has escuchado, mucha gente me dice, ¿qué pasó, negro? ¿Cómo estás? Y no sé qué. Y así revertí, pero que de manera general una población tenga que hacer eso para poder... Bueno, es lo que ha pasado, ¿no? Es Claro. como un mecanismo de autodefensa. De autodefensa. Realmente, ¿no? Entonces, pero lo que ha pasado es que ya no tiene utilidad y se está perdiendo. Por ejemplo, del censo de 2000, bueno, existen unos indicadores de socioeconómicos de los pueblos indígenas de México que establece que, por ejemplo, en Yucatán teníamos en 2010 que los datos se toman en base al censo de población, y 2010 Ajá. del INEGI. Entonces ahí teníamos 1.600.000 habitantes aproximadamente, de los cuales 900, un poco más de 900.000, el 56%, recuerdo el dato, se consideraban mayas o indígenas, de los cuales otros pueblos como choles, como celtales, tzotziles, zapotecos, eran como 500, o sea que la mayoría era maya, ¿no? Nosotros. Entonces, pero de ese dato yo recuerdo mucho que se hablaba que del censo anterior hubo una división de 23.000 hablantes. Ahorita, la verdad, no sé cuánto será, pero yo creo que es mucho más, porque ya estamos próximo, bueno, ya se está haciendo el censo 2020. El lunes empieza el censo. En un conteo Ajá. que se hizo, hubo un aumento de los que se consideraron mayas, bueno, pero todavía eso lo vamos a saber en el censo 2020, a ver cómo lo hacen, ¿no? Exacto. Pero la preocupación es que la gente, y además está a la vista, ¿no? La gente deja de hablar la lengua, pero sobre todo los niños. Nosotros ya nos vamos, ¿no? Claro. No es culpa de nosotros, nos tenemos que ir. No, ya casi nos vamos, ¿no? Nos queda menos tiempo de presencia. Pero los otros, los niños y los jóvenes que se van a quedar, pues si no están usando la lengua. Entonces, o no la están desarrollando adecuadamente. Por eso yo creo que tienes la virtud de esa reforma que se hizo, que no vamos a empalagar a nuestro auditorio con la lectura de la ley, pero sí, en términos generales, es una ley que establece, que reforma la ley de educación del Estado de Yucatán, donde se establece la enseñanza de la lengua. Ellos hablan de la lengua nativa con cierto, pues no sé, así como que no les gusta mucho hablar de nosotros. Es el estilo que sea. Esos sí son conservadores, hay que traer al del Palacio Nacional para que los vean. Para que los vean. Por necesidad. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí la reforma constitucional, que la tengo aquí a la mano, gracias a esa fabulosa tecnología. Yo recuerdo que cuando yo daba clases de matemáticas, leía yo algunos textos, le decía a mis alumnos, algún día por un cable va a llegar la información. Yo lo decía sin creerlo mucho, pero ya es cierto. Pero yo hoy sin cable y sin cable. Ahora sin cable. Dice, la reforma constitucional dice, establecer en el sistema educativo básico las condiciones y los procedimientos para rescatar, fomentar y preservar la lengua nativa de la entidad. ¿Cuántas escuelas en Yucatán? No te voy a poner allá en ¿cómo se llama? En Peto o en Acanque. No. ¿Cuántas escuelas en Mérida tienen obligatoriamente dedicada una parte de su tiempo a hablar, a enseñar, a escribir, a hablar maya? ¿Cuántas? No existe eso. Ese es el artículo 87 de la Constitución del Estado. Esa ley es obsoleta porque es inaplicable.
No, esa es la que es la que la reforma. Es la acaban de hacer, vigente. es la que acaban de hacer esa Sí. reforma. Entonces, aquí, bueno, como comentario al margen, decimos que nos tratan con, o sea, no nos quieren mostrar, no quieren saber la lengua nativa. ¿Cuál es la lengua nativa? ¿Cuál es? La de nosotros, Mayatán, que nos Claro. digan, y aquí estamos. Y aquí hemos sido sus criados durante más de 500 años, hombre. Oye, Que por lo menos nos reconozcan. hay hasta una ley Eso somos indígena. los criados, los mayas somos los criados de esa sociedad. Claro. Somos los que hemos construido la riqueza de estas O sea, tierras, de toda la península. ¿Quiénes han trabajado ¿quiénes han trabajado en el chicle? ¿Quiénes han trabajado en el maíz? ¿Quiénes han trabajado en todas partes? A ver, nosotros, ¿quiénes más? ¿Y quieres que una acreditación más de discriminación, que hasta haya una ley específica para los mayas, para los indios? La puedo entender, pero yo desearía que fuese una sola ley para todos y que todos fuéramos iguales ante Bueno, la lo que de pasa esa es ley. que como hay una desigualdad, tienen que Claro, haber los equilibrios. los equilibrios. Y eso es lo que se plantea. Bueno, ya la Es ley- que lo injusto es que haya una desigualdad, Freddy. Sí. A partir de ahí estamos pero mal. hay la desigualdad, Sí. por lo menos ya eso nos sirve. Ya, de ya, alivio. ya hay el reconocimiento de que la hay. Para que, Claro. para que se enseñe Claro. la lengua. Entonces, ahí viene el problema. Yo, nada más para comentar rápidamente y ubicarnos en el ámbito lingüístico, en ese país tenemos una riqueza, diversidad lingüística envidiable, impresionante, la más grande de la América Latina. Creo que en Oaxaca hay más de... No sé cuántas son, pero 800, en una cosa general así. en todo el país, Mm. te voy a hablar. Tenemos 11 familias lingüísticas. 11 familias. Sí, entre ellas está la maya, que Ok. es, como te decía, la maya tiene bastantes variantes, tiene como 27, creo. De 27 o 29, ¿no? 27 o 29 variantes la maya. Ok. Incluso en los últimos años han llegado los quichés, Ajá. allá en la zona de Campeche, tú lo Sí. sabes, ¿verdad? Cachiqueles, quichés Sí. que vinieron de Guatemala, Guatemala. otros que vinieron de Chiapas, los Sí. choles. Todos vienen buscando refugio. Bueno, sí. Bueno, entonces, esos somos, y de esas 11 familias tenemos 68 grupos lingüísticos. De esos 68 grupos lingüísticos tenemos 364 variantes lingüísticas que son, cada una es una lengua. Wow. Tenemos 364 lenguas. Uno de las familias lingüísticas muy interesantes se llama, que es la Huave, que se encuentra en Oaxaca. Ajá. Ahí donde está bueno, una parte costera de Oaxaca. Ahorita Sí. no me viene a la mente el nombre de ese lugar. Allá se establecieron los Huaves, pero los Huaves incluso se dice que provienen de Sudamérica. Ni siquiera son de aquí. Imagínate lo que ocurría en el mundo en aquellos tiempos, ¿no? Sí, la migración era impresionante. Inclusive yo tuve la fortuna de visitar Puerto Rico hace casi 10 años y me invitaron a dar una conferencia cuando estuvo el sarampión ese del que se iba a acabar el mundo y la profecía. Me invitaron, en el 2000. y tuve la 19, oportunidad 20. de conocer unas tesis y un trabajo que acababan de terminar de concluir, donde ellos estaban registrando una migración maya en el año 3000 antes de Cristo Wow. a la región del Caribe. Inclusive en los centros ceremoniales que son más modestos que los nuestros, mucho más modestos, Mucho más modesto, que sí. son pues hechos en regiones, se llaman batey, y están en regiones cercanas a las montañas, pero hay algunos petroglifos que se alinean en los mismos tiempos del equinoccio y del solsticio, se alinean con la montaña, por ejemplo, ¿no? Y que el sol también para ellos es kin, igual que con nosotros. Entonces hay una cantidad de teorías en el sentido de cómo se fue desarrollando nuestra cultura y nuestras lenguas, ¿no? En ese sentido. Entonces, para que tengamos una ubicación exacta de lo que pasa, y lo que tú decías, el quiligua, por ejemplo, es una de las lenguas que están muy en peligro de extinción, y hay otras lenguas importantes. Pues no lo vas a creer, es esa cerveza muy, muy famosa, el cupacá. Cupacá es un pueblo que está allá en la parte norte, en California. Es un pueblo y que yo creo que en honor a ellos se hace esa cerveza, que además es muy sabrosa. Sí, claro. Digo, no hay cerveza mala. Propaganda, sin propaganda. Entonces, pero hay muchos problemas que tenemos que resolver. Y en el caso de nosotros, yo creo que asoma la luz al final del túnel con esta reforma, independientemente de esas observaciones que son muy válidas, ¿no? Claro. No podemos aceptar que se nos trate así. Sin embargo, si nos tratan, no importa. Ahora viene el asunto de la implementación. Pero yo creo que si hubiera voluntad no hay problema,
porque deben enseñar la lengua. Las lenguas se enseñan con todo y el elemento cultural. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Yo creo que seguramente tú, como yo intenté como no sé cuántas veces estudiar inglés, nunca pude. Entonces solo me quedé en beer y un whisky. Solo eso aprendí, ¿no? Y pero. En modo póker igual, ¿no? Pero me acuerdo que los profesores se preocupaban mucho por digamos, por el entretejido. transmitirte los elementos de la cultura. En este caso de la cultura norteamericana, que era donde estudiábamos. Y de la misma manera yo creo que cuando hablamos de la enseñanza de la lengua, tiene que estar acompañado de los elementos culturales. El bagaje cultural tiene que ir. El bagaje cultural tenemos que meterlo en toda la metodología que se vaya a implementar para la enseñanza de la lengua. Pero además no hay problema, porque somos un montón de hablantes, ¿no? En el caso de Yucatán, somos más de 500,000 hasta hablantes. como terapia ocupacional para la gente mayor. Sí, somos casi 600,000 hablantes en el estado de Yucatán. Hay 48,000 monolingües y 490,000 bilingües. Bueno, el problema ahorita de la escritura y la lectura es que como no se enseña, nunca se ha enseñado, bueno, en una época sí se enseñó, pero hace muchos años. Claro. Comentábamos la semana pasada con los franciscanos, pero después se dejó de enseñar cuando entra la escuela, cuando se establece la escuela como obligatoria. La famosa alfabetización es a la obviamente para obligar a la gente a hablar el castellano. Entonces vamos perdiendo, se va desplazando. No, algunos especialistas llaman desplazamiento, ¿no? Y también para que dejaran de adorar dioses tradicionales. No, porque los frailes, incluso los frailes tenían otra filosofía. Otra filosofía. Ellos mismos propiciaron la enseñanza de la escritura de la lengua maya. Okay. No, era otra cosa, era diferente. No, yo creo que más bien es la cosa del control político, ¿no? Más que otra cosa. Sí. Entonces, cuando eso empieza a crecer y la educación se cimenta, y entonces lo que pasa es que mucha gente deja de hablar la maya, pues no te la enseñan como el castellano. Y no la practicas. No, ¿y cuántos años estudiamos el castellano? Toda la vida. ¿Sí? No es nada más hasta la educación básica, que es lo que es la reforma que hay ahora. Es hasta la secundaria, debe ser enseñada. Permanente, y debe estar enseñada esa lengua. Hasta hoy, lo único que se ha hecho, lo que llaman la educación indígena, es utilizar la lengua maya para castellanizar a los mayas. Y ahora tenemos que mayanizar a los del castellano. O sea, todos deben hablar lengua maya. Todas las escuelas deben hablar lengua maya. Claro. ¿Está la ley? Así está la ley. Porque eso lo hemos planteado muchísimas veces junto con otros amigos, ¿no? Como Fidencio Briceño, con otros compañeros que escriben. Hay mucha gente que está participando en esto. Es la fortuna de nosotros. Que somos una lengua viva, somos un pueblo vivo, existimos, aquí estamos. Y entonces, ahorita lo que de hecho va a ocurrir es que va a haber pues alguna metodología que haga que donde la lengua materna sea la maya, es la primera lengua, y la segunda lengua sería el castellano. Y al revés, por ejemplo, en los centros urbanos como Mérida, entiendo que la lengua materna es el castellano, claro, y la lengua maya va a ser la segunda lengua, pero todos los niños van a hablar dos lenguas. Claro. Eso es lo importante. Eso debe ser lo básico. Eso es lo valioso. Porque además la gente no... Porque vamos a tener un bagaje cultural que no te imaginas. Y además, cuando una persona habla dos lenguas, el cerebro funciona de manera diferente. Así es. Además le vamos a medir el elemento cultural. Exacto. Que eso y tiene además, mucha importancia. Cuando hablas dos lenguas, al funcionar diferente el cerebro, evita que haya enfermedades neurológicas igual. Ajá. Por ejemplo, el Alzheimer, dicen. El Alzheimer y todo ese tipo de cosas, porque le cambias patrones al cerebro constantemente y eso lo hace ejercitarse. Pero, Freddy, nos quedan 5 minutos nada más de tiempo. Ya vi la señal. Ya viste la señal. Óyeme, Freddy. Pero si eso nos cuesta tanto trabajo entenderlo, el tema de la violencia de las mujeres, que va a ser el próximo lunes, creo que va a ser el gran paro nacional contra la violencia de las mujeres. Y yo realmente no termino de entender. Yo tengo una madre, como la tuviste tú, como la hemos tenido todos.
Como todavía la tengo, todavía la tengo. Mi madre tiene 93 años, Freddy Potter. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. 91. 91, algo así. Y tenemos el privilegio de tenerlas todavía con nosotros y de poder abrazarlas. Pero también tenemos esposas que nos han dado hijos. Claro, hijos. E hijas. Y si no hemos sido lo suficiente humanos para agradecerle a la vida eso que nos da, vemos gente que es capaz de torturar a niñas de 7 años, violarlas, masacrarlas, desollarlas. Vemos que hay un tipo que le echa ácido a una mujer porque que era su pareja y que decide que es demasiado agresivo y que no quiere seguir con él. Y no hemos tenido la capacidad para asimilar ni para entender que somos exactamente dependientes uno del otro. Y que si no hubiera mujeres, no habría nada más en este mundo. ¿Sabes? Si fuéramos hombres, digo. ¿No? O al revés. O al revés. O al revés. No, es que somos parte, somos una dualidad. Somos complementos. Sí. Eso, bueno, aprovechando ya que estamos en la materia, aprovechando eso, en la propia civilización maya se tenía en consideración ese aspecto. Si tú te das cuenta, porque aquí en algunos de los que he visto trabajos de ciertos grupos feministas, pues nos igualan, pero es cierto, nosotros tenemos otro concepto de la mujer. Entonces, claro, también hemos tenido los malos vicios de la sociedad moderna. Que maltratamos a las mujeres, etcétera. Pero en lo general, desde el punto de vista de nuestra cultura, es que nosotros le damos el lugar, porque en nuestras sociedades mayas, las abuelas son las que mandan. Claro. Y si tú observas, por ejemplo, los datos epigráficos, hay mucha mujer en las grandes ciudades, por ejemplo, Tikal, en el propio Calakmul, que es ahorita nuestro centro de comentario, en ciudades como Jaina, en ciudades como Chichén Itzá, etcétera, Yaxcuná, por ejemplo, o Ekbalán, donde la mujer jugó un papel importante y donde formaron parte del poder. Y aquí todavía ha costado mucho trabajo, con trabajo les dieron el voto. Hace algunos, sí. Entonces, y no hace muchos de esos. Claro. Entonces yo creo que esas cosas, tienes razón, nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que participar para que haya un desarrollo adecuado donde todos somos iguales, así de sencillo. Hombres y mujeres somos iguales y todos tienen las mismas capacidades. Yo estoy en contra de la violencia. Nadie que tenga más capacidades que otros. Nadie. Y yo estoy en contra de la violencia de todos. Y menos la violencia. La violencia es por otra Dios. cosa, ¿no? La violencia es otra cosa. Eso es un símbolo de bestialidad, ¿no? Un asunto es lo de la falta de derechos de la mujer y otro asunto es la violencia. Claro, la violencia incluso pega o sea, no podemos decir, parejo. Pues como es hombre que así que lo violenten, ¿no? Claro, la violencia yo creo que es una enfermedad humana que no podemos aceptar y que tenemos que transformar la conducta nuestra como género, no, estoy hablando de los hombres, claro. O sea, de los seres, de nosotros, de esta especie, de nuestra especie, que tenemos que cambiar todo eso. O sea, tenemos que modificar las cuestiones de la violencia y ahí sí es un enorme trabajo social que tenemos que empezar desde abajo. Porque esa misma violencia se ejerce contra las comunidades indígenas. Claro, y se transmite, por ejemplo, si tú violentas a tu hijo, le gritas a tu hijo... Él lo va a tomar como algo normal. Claro. Y lo va a replicar. Y si llegas a tu casa y estás pegando de gritos, pues entonces estás generando un ambiente de violencia. Claro. Entonces no nos rajemos. Tenemos que transformar todo eso. Así es. Y bueno, y lo otro de la violencia criminal que también no podemos dejar a un lado, ¿no? Que es justamente lo que tenemos que reclamar en el caso de los feminicidios, que es esa violencia la que está agrediendo a las mujeres. Y es lo que no debemos tolerar. Y ahí es responsabilidad de la autoridad. Y solamente de ellos. Y de la autoridad, para eso está la autoridad. Para poner orden y para que no haya impunidad. Efectivamente. Y ese golpe que van a recibir el día 9, el lunes, yo creo que es un golpe fantástico, porque van a tener que reflexionar, tienen que entender que no se tiene otros datos. Los datos están allá, hay un montón de mujeres asesinadas y ya no lo podemos permitir nosotros. Ni lo podemos ocultar. Efectivamente. Y a mí me da mucha pena esa capacidad de fingir de fingir indolencia y de tratar de que se asuma como un olvido, algo que
implica el 50% de la población del país. Claro, claro, claro. Es muy grave que un presidente diga, no, es que no lo tenía en la cabeza, es que no había yo pensado en eso. No, No, ya se iba a empezar su rifa ese mismo día. claro. Además, la violencia contra las mujeres ha estado ahí todo el tiempo. Claro. Lo que necesitamos hacer es verla y ver qué tan grave es y qué tanto nos afecta a todos. Efectivamente, no debemos tolerar. Y empezar a pensar que tienes una madre, que tienes una hermana, que tienes una esposa, que tienes una hija, y que si nosotros no las protegemos y las cuidamos, nadie lo va a hacer. Entonces todos tenemos que estar en contra de eso. Y yo creo que el próximo lunes va a ser un muy buen ejemplo. Freddy, Bueno, pues nos vemos la próxima semana sí. y seguimos hablando de... A mí me encanta. Vamos a seguir hablando de eso porque todavía nos quedó Mucha tinta para lo de la enseñanza de la Creo lengua que maya. hay que insistir mucho en que ya tenemos una norma, ya está, hay que revisarla, obviamente, pero esa se trabajó mucho, ya se generaron bastantes elementos gramaticales para la lengua, ya tenemos, es la norma más avanzada que se ha hecho en el INALI. Eso a través del creo Instituto que Nacional eso de Lenguas Indígenas es la norma que hasta hoy tuvo un trabajo especializada, trabajaron lingüistas, no solo nosotros. Y hay que los seguir mayas, presionando por y eso. tenemos que revisarla, todavía tenemos que revisarla, pero primero tenemos que usarla porque no se ha usado. Claro. No, y en el uso vas a tener una 6 años revisión natural. Claro, 6 años después no se ha usado adecuadamente. Hay ¿no? que empujar a que se use. Ahora me acabo de enterar que la semana pasada, el 28, en un evento de la UNESCO, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ordenó una reimpresión, o sea, ya presentó una reimpresión de esta norma y de otras normas. Son como 11 nada más que se han hecho. 11 Lo platicamos el próximo de los programa. 64 que necesitamos hacer, ¿no? ¿Te parece? Claro, claro que sí. Un abrazo, que pásela bien, que tenga un buen fin de semana y el lunes vaya usted a marchar. Apoyemos a nuestras mujeres.